Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a tocar el tema respecto de pretensión civil y el actor civil dentro de un proceso penal peruano. Nos indica que es una institución jurídica de gran importancia, la cual nos va a permitir a la víctima de un delito obtener una reparación por los daños sufridos dentro de un proceso penal. Va a evitar, ¿no? Iniciar un proceso civil paralelo, ¿no? Lo cual este mecanismo nos va a reforzar el acceso a la justicia y a una tutela jurisdiccional efectiva. Vamos a invocar también los principios fundamentales del sistema jurídico peruano en torno a ello. Ponemos un caso hipotético, ¿no? Por ejemplo, Juan Pérez conduce su vehículo en estado de ebriedad y va a atropellar a María. Le va a causar lesiones y daños materiales, como por ejemplo, ¿no? La rotura del celular y gastos médicos. El Ministerio Público va a iniciar un proceso penal en contra de Juan Pérez por el delito de lesiones culposas agravadas. María, en su calidad de víctima del delito, va a decidir constituirse en actor civil dentro de un proceso penal, conforme, ¿no?, al Código Procesal Penal peruano, con la finalidad de reclamar la reparación del daño sufrido. En este caso, ¿no? María vendría a ser la agraviada del delito. La pretensión civil que va a plantear María va a consistir en exigir al imputado, Juan Pérez, el pago de una reparación civil, la cual va a comprender un daño emergente, ¿no? El cual se basa en gastos médicos y de rehabilitación. El lucro cesante, invocamos ello respecto a los ingresos que va a dejar de percibir por la imposibilidad de trabajar. El daño moral es el sufrimiento psicológico y afectación a su integridad personal. Y el daño material, en este caso va a ser reposición del celular dañado. La pretensión civil de María nos va a indicar, ¿no?, que el imputado pague una suma de dinero por el concepto de una reparación civil integral. En este caso, el actor civil vendría a ser, ¿no?, el sujeto procesal que dentro de un proceso penal ejerce la acción civil resarcitoria. La pretensión civil es el reclamo patrimonial derivado del delito, el cual va a estar orientado a la reparación del daño causado. También podríamos indicar como un concepto del actor civil que es una persona natural o jurídica que ha sufrido un daño como consecuencia directa del hecho delictivo y que decide constituirse como parte en un proceso penal con la finalidad de reclamar una reparación. En el proceso penal peruano, la víctima no tiene un rol pasivo, sino que puede participar activamente para defender sus intereses, sean no patrimoniales o extrapatrimoniales. El actor civil va a actuar de una manera autónoma frente al Ministerio Público, ¿no? Va a poner su postura. Asimismo, ¿no? Ya que su principal interés no va a ser enfocado en la sanción penal, sino del daño causado por el delito. Un concepto también podríamos invocar, ¿no?, respecto a la pretensión civil, que va a ser la manifestación concreta del derecho del actor civil. Va a exigir una reparación por los daños ocasionados por el delito. Esta pretensión podría comprender la indemnización por daño material. También podríamos tener la indemnización por daño moral, la restitución del bien cuando corresponda y el pago de costas y costos del proceso penal. Asimismo, la pretensión civil se formula dentro del proceso penal, pero conserva su naturaleza civil, ya que va a buscar restablecer el equilibrio jurídico alterado por el daño. También podemos invocar un fundamento legal de la pretensión civil, el cual va a estar regulado en el proceso penal peruano, específicamente en los artículos referidos a la constitución de actor civil y a la reparación civil. En el ordenamiento jurídico peruano nos permite que el juez penal se pronuncie tanto como en el ámbito de la responsabilidad penal como el ámbito de la responsabilidad civil, en aplicación del principio de economía procesal, lo cual va a evitar, ¿no?, una duplicidad de procesos, ¿no? Va a evitar esa situación para que se venga, ¿no?, en paralelo. También vamos a tocar
fundamentos teóricos constitucionales. Como en este caso, ¿no? El proceso penal tradicionalmente ha sido concebido como un mecanismo de reacción estatal frente al delito. Va a estar centrado básicamente en la determinación de la responsabilidad penal del imputado y de la imposición de una sanción. Va a tener un enfoque ¿no? Que va a demostrar ser insuficiente en un Estado constitucional de derecho, pues invisibiliza a la víctima y reduce el conflicto penal a una relación binaria entre el Estado y el infractor. También podemos ver desde una perspectiva contemporánea, el proceso penal debe ser entendido como un espacio de resolución integral del conflicto, lo que va a implicar no solo sancionar al autor del delito, sino también reparar el daño causado. En este contexto, la pretensión civil del actor civil, valga la redundancia, ¿no? Adquiere una relevancia como instrumento de tutela efectiva de los derechos de la víctima. Por ejemplo, este estudio, ¿no?, de la pretensión civil va a resultar relevante porque va a poner en evidencia la intersección entre el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho civil. Va a generar tensiones dogmáticas procesales que requieren un análisis crítico. Ponemos, ¿no?, un ejemplo. En los delitos económicos complejos, una condena penal sin reparación efectiva deja intacto el impacto social sufrido por la víctima, lo que vacía de contenido la función restaurativa del proceso. La tutela jurisdiccional efectiva, respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, podríamos indicar de que no se agota el acceso formal a un órgano jurisdiccional, sino que va a comprender el derecho a obtener una decisión razonada, congruente y ejecutable. En materia de pretensión civil podemos indicar que este derecho se va a traducir en la obligación del juez penal de pronunciarse de manera expresa y motivada respecto a la reparación civil del daño. Cuando los jueces fijan montos simbólicos o se limita en la vía civil, se vulnera el contenido esencial de la tutela jurisdiccional efectiva, pues va a obligar a la víctima a iniciar un nuevo proceso para obtener una reparación que pudo resolverse, ¿no?, en el ámbito o en sede penal. Un ejemplo, ¿no?, una sentencia condenatoria fija una reparación civil, digamos, irrisoria. Incumple el mandato constitucional de protección efectiva. Respecto a la dignidad humana y centralidad de la víctima, podemos indicar, ¿no?, que el principio de dignidad humana implica reconocer a la víctima como un sujeto de derechos, ¿ya? Como un sujeto de derechos y no como un mero objeto del proceso penal. La pretensión civil va a constituir una manifestación concreta de este principio, ya que va a permitir a la víctima del delito obtener una reparación por los daños sufridos dentro del proceso penal, evitando iniciar un proceso civil independiente. Este mecanismo refuerza el acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva. Podemos también invocar un concepto del actor civil, que es una persona natural o jurídica que ha sufrido daño como consecuencia, ¿no?, directa de un hecho delictivo. También existe, ¿no?, como indicamos, ¿no?, ese principio de dignidad humana, reconoce a la víctima como un sujeto de derechos y no como un mero objeto del proceso penal. En los delitos, por ejemplo, de violencia familiar, la reparación civil va a cumplir una función simbólica y reparadora que va a trascender, ¿no?, lo económico. También podemos invocar un principio de proporcionalidad que exige una relación razonable entre la gravedad del daño causado y el monto de la reparación civil. Este principio de proporcionalidad cumple una función de control frente a decisiones arbitrarias del juez penal, lo cual va a exigir una motivación reforzada al momento de cuantificar el daño. En la práctica judicial, la ausencia de criterios claros de cuantificación
genera reparaciones dispares y en muchos casos insuficientes. La falta de proporcionalidad en esta reparación civil debilita la función restaurativa del proceso penal, ¿no? Asimismo, la naturaleza jurídica de la pretensión en el proceso penal ha sido un objeto de intenso debate doctrinario. Una primera postura va a ser la cual va a concebir como una pretensión accesoria subordinada a la pretensión penal, mientras que la posición más garantista sostiene su autonomía material. También podemos indicar que en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se agota el acceso formal a un órgano jurisdiccional, sino que nos va a comprender el derecho a obtener una decisión razonada, congruente, como ya indicamos, ¿no? Y ejecutarla. Cuando los jueces fijan montos simbólicos o se limitan en remitir a la vía civil, se vulnera el contenido esencial de la tutela jurisdiccional efectiva, pues obliga a la víctima a iniciar un proceso para obtener una reparación que pudo haber sido resuelto en el ámbito penal. También la naturaleza, ¿no? Jurídica de la pretensión civil hace un objeto intenso de debate. ¿Por qué? Porque una primera postura lo concibe como una pretensión accesoria subordinada a la pretensión penal, mientras que una posición más garantista sostiene una autonomía material. Desde una perspectiva constitucional, la pretensión civil debe ser entendida como autónoma en cuanto a su fundamento y a su finalidad. Aunque procesalmente se tramita dentro del proceso penal, ello va a explicar que en determinados supuestos puede subsistir, incluso cuando no se va a acreditar responsabilidad penal. Esta autonomía se va a justificar en la distinta función de la reparación civil, que no se orienta al castigo, sino a una reparación del daño, ¿no? Por ejemplo, una absolución penal por falta de dolo, pero acreditación de culpa civil que justifica la reparación, ¿no? En concreto. También indicar, ¿no?, de que el actor civil como sujeto procesal no es un mero interviniente accesorio, sino un verdadero sujeto procesal con derechos y facultades propias, ¿no?, en la cual su legitimidad activa va a derivar del daño. Va a derivar del daño que se va a realizar. Asimismo, su participación contribuye a un mejor esclarecimiento del perjuicio ocasionado por el delito. El reconocimiento de los responsables civiles y terceros amplía el alcance de la reparación, especialmente en los delitos cometidos en contextos empresariales o institucionales. Ello es lo que podemos indicar respecto a la pretensión civil, ¿no?, y el actor civil. Debemos tener en cuenta, ¿no?, todos esos factores, esos principios, el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el daño material, ¿no? Yo voy a poner mi pretensión civil o mi petitorio, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuál es mi objetivo en torno a ese caso en específico, ¿no? Como vimos el caso, ¿no?, de un accidente de tránsito. Vamos a ver, ¿no?, los gastos médicos, lo que dejo de percibir, el ámbito psicológico o el ámbito material, ¿no? Reposición, por ejemplo, de un bien dañado. Eso sería, profesor, todo en torno a nuestra exposición del tema pretensión civil y actor civil. Muchas gracias, profesor. Permiso.